Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar. Antes que nada quería agradecer la invitación, felicitarlos por la coordinación del curso y bueno, me anoto para Mar del Plata. Si lo hacen en Mar del Plata me anoto yo personalmente, idealmente si me invitan, pero si no, de audiencia voy igual. Bueno, hace muchos años que me dedico a las imágenes en cáncer de próstata. En este caso, mi intención es, la idea es mostrarles un poquito un panorama actual de las imágenes en cáncer de próstata, haciendo hincapié más en la resonancia, no tanto en el PET, pero un poquito de PET vamos a ver, yo digo por cómo estaba en el programa. Así que, bueno, si quieren vamos arrancando. Siempre me gusta empezar por esta diapositiva, que es un poco de una línea temporal, ¿no? Para los que estamos en imágenes antes que el PIRADS, sabemos que la resonancia magnética existía desde que empezó a hacerse resonancia para evaluar los órganos abdominales, ¿no? Después pasó por muchos avances, sobre todo en la última década del siglo pasado, de la década del 2000. Ahí es cuando empecé con las imágenes en la residencia, hacíamos estudios como bien endorrectal, eran hiper molestos para el paciente, incómodos para nosotros. Bueno, y todo cambió en la década pasada con el comienzo de la aplicación del PIRADS, que es la guía que ustedes ya deben conocer, de diagnóstico, de protocolo y de estandarización de rasgos de la resonancia magnética. Y lo interesante de esto es que eso un poco nos empoderó a nosotros como radiólogos, ¿no? A la hora de decir, bueno, no importa, como hablábamos hoy con Francisco, que está acá ahí sentado, no importa los equipos, no importa la tecnología, si tenemos buenos radiólogos, hacemos que el método dé un salto de calidad, ¿no? No hubo un cambio importante entre los 2000 y el 2010 a nivel tecnológico, pero sí lo hubo a nivel de indicación. Y entonces la pregunta que me gustaría que pensemos juntos es, para adelante, ¿no? ¿Cuáles son los retos hacia adelante? Bueno, primero, cómo fue la consolidación del método, las nuevas indicaciones, vamos a repasar, y la interacción con nuevas tecnologías es, digamos, insoslayable la inteligencia artificial, que vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Y bueno, arrancamos, si les parece. Cuando hablamos de consolidación del método, hablamos fundamentalmente de utilizar la resonancia como una herramienta de estratificación de riesgo. ¿Qué decimos cuando queremos hablar de estratificación de riesgo? Es establecer el riesgo, en este caso, de que un paciente tenga cáncer de próstata clínicamente significativo y que amerite biopsiar al paciente o no. Históricamente los pacientes se hacían un estudio de PSA, un tacto rectal, y se hacían biopsias aleatorizadas. Eso hacía que hagamos biopsias de más, y las biopsias prostáticas no son inocuas, ¿no? Llevan complicaciones, etc. Entonces, de esta manera está sobrada la evidencia, es evidencia 1A, hubo trabajos prospectivos, aleatorizados, después condensados en metaanálisis, que la resonancia magnética es una herramienta segura para estratificar el riesgo y determinar qué paciente se beneficia con la biopsia y qué paciente que no. Este es el último trabajo, que es un metaanálisis bastante completo, un metaanálisis basado en información del paciente, es decir, no se tomaron trabajos, sino se le pidió a los autores que den su información y se hizo un trabajo nuevo, digamos. Son los metaanálisis que tienen mayor poder estadístico de todos. Y estableció lo que ya sabíamos, muy parecido a la otra estadística, bien hacia la derecha lo pueden ver, alrededor de un 30% de los pacientes pueden evitarse de manera segura la biopsia, teniendo una resonancia negativa previa. Y este último metaanálisis habla de una sensibilidad del 88% para PIRADS más de 4, del 96% para PIRADS más de 3, y una especificidad que es moderada, del 60 al 43% de acuerdo a lo que se tome como base. También es interesante que hace poco se probó nuestra hipótesis de decir, bueno, los pacientes pueden de manera segura evitarse la biopsia. Bueno, no teníamos una respuesta si era genuinamente de manera segura que se la podían evitar, y ahora sí lo sabemos, se siguieron 233 pacientes con
resonancia magnética negativa por 3 años, con PSA, contacto rectal, eventualmente con alguna resonancia y rebiopsia, de los cuales solo 7 demostraron progresión o enfermedad significativa en ese seguimiento. Entonces sabemos que el paciente, en virtud de su alta sensibilidad, o sea, un valor predictivo negativo muy, muy alto, y en virtud de que tenemos evidencia, seguido a 3 años, que los pacientes pueden no hacerse biopsia si la resonancia magnética es negativa. Pero por el contrario, pero a su vez, en esta misma sintonía, de 88 pacientes que tuvieron PIRADS 4 y 5, y posterior biopsia negativa, se siguieron esos pacientes y de 8 pacientes que continuaron con esa lesión sospechosa, 5 tuvieron hallazgos patológicos en una rebiopsia. Por lo cual, es cierto que el valor predictivo positivo de la resonancia no es muy alto en virtud de su baja especificidad, pero no obstante lo cual hay que tenerlo presente, sobre todo cuando se repiten en el tiempo esos hallazgos patológicos. Y por último, todos los trabajos de este tipo establecen las 3 principales dificultades del método, que son la elevada variabilidad interobservador, es el principal problema, no son los mismos los resultados en centros subespecializados ni en centros que tienen radiólogos más generales. El aumento exponencial de estudios, hoy por hoy hay evidencia y sería una mala praxis, incluso figura en las guías, por ejemplo en la guía de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y en la guía de la Sociedad Argentina de Urología, que todo paciente con elevación del PSA y tacto rectal sospechoso debería hacerse una resonancia magnética previo a decidir hacerse una biopsia o no. Y como ustedes saben, el cáncer de próstata es un cáncer muy frecuente cada vez más y al mismo tiempo el motivo de consulta de un PSA elevado también es muy frecuente, por lo cual el número ese va creciendo y eso nos sobrecarga a nosotros. Y por último, lo que habíamos hablado de la especificidad, que es más bien moderada, no como su sensibilidad. Bueno, me demoré un montón en esta diapositiva y voy a ir más rápido porque si no la gente va a hablar a las 10 de la noche. Después también sirve para otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, para el manejo terapéutico. Lo más común que tenemos es, ahí vemos la lesión en la zona periférica, medio nodular, utilizarla como guía para una biopsia por fusión. Biopsia por fusión cognitiva o con software, como este caso dedicado al propósito. Esa misma lesión que realzaba con contraste, se le puede hacer un tratamiento focal, ¿no? Una área de ablación a ese sector que lo vamos a ver como nuevas indicaciones. También la resonancia sirve para eso. También sirve para delimitar el volumen a irradiar, el volumen terapéutico, el volumen clínico. Es mucho más fácil delimitar cuál va a ser el volumen a irradiar por una resonancia que por una tomografía. Entonces, también sirve para eso. Sirve para evaluar estructuras que hay que tener presentes a la hora de una planificación quirúrgica adecuada. Las bandeletas neurovasculares, mira, ahí se ve el mouse. Las bandeletas neurovasculares o, como siempre, evaluarle bien el esfínter uretral externo, que ya en el caso de compromiso del esfínter uretral externo ya es un T4, ¿no? Bandeletas, la potencialidad del paciente afectarle la continencia o la potencia sexual y la afectación de la uretra. Y también la vigilancia activa, pacientes que tienen una enfermedad no clínicamente significativa, que deciden hacer un protocolo de vigilancia activa, la resonancia sirve como herramienta de seguimiento. Entonces, todas estas indicaciones se le suman a la indicación que habíamos visto primariamente, que es la más importante de todas. Ahora, hay pacientes, un número considerable de pacientes que van a recaer en su enfermedad, lo que se llama recaída bioquímica, es decir, van a elevar el PSA luego de ser operados o ser irradiados, de hacer algún tratamiento con fines curativos. Eso altera la morfología y las características de la glándula prostática, la vuelve, como ustedes pueden ver, es un T2 de una próstata sin ningún tratamiento previo, se ve bien las diferencias de las zonas periférica y transicional, las áreas de hiperplasia prostática. El paciente se le hace radioterapia externa y queda la glándula más chica, hipointensa, con pérdida de lo que le decimos diferenciación zonal. Eso hace que el T2 tenga menos rédito diagnóstico. A su vez también apaga la difusión, la lesión que se veía que restringía en difusión también pierde su restricción obviamente. Eso hace que tengamos que hacernos de
otras secuencias, más el contraste y más la difusión que el T2. Por lo cual, en todos esos escenarios donde se plantea la posibilidad de hacer resonancia magnética sin contraste, en este caso no sería, porque necesitamos toda la información posible porque el T2 no nos es útil. Entonces sabemos que la resonancia magnética en este caso tiene una precisión diagnóstica que es muy variable, uno puede ver distintos artículos y todos arrojar valores distintos, pero sí tenemos en claro dos cuestiones que nos van a ayudar bastante, que son que aumenta exponencialmente la probabilidad de encontrar algo en valores de PSA mayores a 0,4. Tengan presente que cambia drásticamente la evolución de los pacientes cuando se interviene terapéuticamente antes de los 0,5 de PSA que después. Por lo cual tiene un punto de movimiento muy poquito, muy pequeño en la resonancia, a diferencia del PET que tal vez tiene mayor rédito a valores más bajos. Al mismo tiempo, y esto es muy importante que lo tengan presente, es que casi el 100% de las recaídas ocurren homolaterales o en el sitio donde estaba el tumor primario. Se hizo radioterapia externa en el sitio donde estaba el tumor primario y se hizo cirugía en el lugar donde estaba el tumor primario, pero bueno, a ese nivel en el lecho quirúrgico, ¿no? Eso lo tengan muy presente. Y para estos pacientes utilizamos un PIRAT, si se quiere, muy característico, muy puntual, que es el PRR, de recaída, que ha demostrado unas características diagnósticas bastante interesantes. Se los presento, es este. El gráfico tal vez es medio complejo, pero no es tan compleja la situación. Sacamos el T2, tachamos, no existe más. RTE significa radioterapia externa. En el caso de la radioterapia externa podemos empezar desde la difusión o empezar desde el contraste. ¿Se acuerdan en el PIRATS que teníamos secuencias la secuencia principal y la secuencia decisiva, ¿no? La principal en la zona periférica era la difusión, la principal en la zona transicional era el T2. Bueno, en este caso, en el caso de las lesiones que estamos viendo con recaída bioquímica, tenemos que en la radioterapia externa podemos tomar como secuencia principal la difusión o el contraste. Y en la otra que queda va a decidir entre 4 y 5. Pero lo interesante es que este esquema de análisis de imágenes tiene en cuenta si el realce es temprano o es tardío y si es focal o es difuso, cosa que en el PIRATS original estaba más o menos contemplado, que después en las nuevas versiones fue desestimado, en este caso lo tiene presente, y después tener presente dónde estaba la lesión primaria, porque si encontramos una lesión sospechosa en el sitio donde había una lesión primaria, como ustedes vieron anteriormente, es muy probable de que haya una recaída ahí, porque el 100% casi de los tumores recaen en el mismo sitio del tumor primario. A diferencia de esto, en la prostatectomía radical, los pacientes operados siempre se toma como primer secuencia el contraste y decide la difusión en los casos dudosos. ¿Sí? No sé si hay preguntas.